Bienvenidos al segundo día de la 21ª Jornada de Informáticos en Uruguay. Muchísimas gracias a todos por asistir a pesar del tiempo, realmente se van a entretener muchísimo. Vamos a tener las tres salas simultáneamente, como el día de ayer, distintas charlas, y esta va a estar muy entretenida, muy rica en contenido, así que les agradecemos desde ya. Vamos a tener desde la Facultad de Ingeniería, tratando el tema del desafío de adquirir software de calidad, a Gustavo Guimerans y Mónica Wojciechowski. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá y a la GIAP por prestarnos este escenario para plantear este tema tan importante, digo, en este marco y en general en todos los marcos. Bueno, Gustavo y yo somos ambos docentes de la Facultad del Instituto de Computación, de la Facultad de Ingeniería. Yo soy responsable del taller de verificación de software, él está en un grupo de investigación que se llama LINS, y a la vez los dos trabajamos en el Centro de Ensayos de software con distintas responsabilidades. Yo soy gerente de capacitación del laboratorio de testing de performance. Y lo que les vamos a plantear aquí es un tema que en realidad nos preocupa porque lo vivimos, parte de la experiencia y no tanto de alguna elucubración teórica, aunque por supuesto reúne tanto el conocimiento de la academia con la experiencia de nuestro trabajo. Esto se me complica a mí, yo les aviso. ¿Cuáles serían otros títulos? Podría haber otros títulos posibles para esta charla. Les contamos algunos, porque siempre ponemos varios títulos y después elegimos, pero les contamos algunos porque ilustran bastante bien el espíritu de lo que queremos transmitir. Dos futuros venturosos para el comprador y para el vendedor de software, cómo adquirir software y dormir tranquilo, todos. La otra sería, bueno, la diferencia, ¿me estaban oyendo? Si no me tienen que decir, la diferencia, yo les dije que se me complica, la diferencia entre adquirir soluciones o problemas de software. Entonces, es un poco, ustedes pueden elegir y nos mandan y la próxima vez le cambiamos el título si les gusta más otro. Porque seguramente esto se va a seguir conversando. Lo que nosotros pretendemos o proponemos es que el tema se empiece a conversar sin tapujos, sin prejuicios y con un espíritu de mejorar todos la calidad o, digamos, los proyectos. Estas son algunas escenas cotidianas que nosotros vivimos. Por ejemplo, en este formulario, ¿cuáles son los campos obligatorios? Bueno, ustedes lo pueden leer, a mí no me gusta leer la transparencia. Entonces, pero son algunas de las escenas con las cuales nos encontramos día a día. Nosotros no creemos en fantasmas, pero que los hay. Y además acechan continuamente. Entonces, yo podría invitar a algunos de ustedes desde el rol de comprador o desde el rol de vendedor, y ustedes podrían representar perfectamente estas escenas. Si se animan, lo hacemos. Si pasan algunos de ustedes, si no, bueno, Gustavo y yo no es que las vayamos a representar, porque estas las vivimos a diario. O sea que lo que hacemos es contarlas, nada más. Bueno, a ver, pero escuchá, este formulario, ¿cuántos eran obligatorios en este formulario? Disculpame, nunca me avisaste que eran obligatorios estos campos. Pero vos no me lo preguntaste. A ver, yo te hice firmar los requerimientos, lo firmaste y ahora me venís a reclamar eso. Corten. Segunda escena. Bueno, sí, podés agarrar otro micrófono para que no tengamos que... La segunda escena podría ser
Por favor, este formulario hace 3, 4 meses que va y viene y no me lo pueden entregar con la apariencia que preciso. Estimada, lo primero que hicimos fue pedirme que el combo lo pusiera arriba. Lo pusimos de arriba. Ahora me estás pidiendo que lo ponga abajo, como te lo mandé al principio. Si lo pongo abajo ahora, vamos a seguir en el ciclo ese de arriba, subir un poquito, bajarlo. Sin duda que así no vamos a terminar nunca. Bueno, lo que pasa es que yo trabajo con usuarios y con testers que me están diciendo que esto es feo, esto no es amigable, así no vamos a poder trabajar. Claro, el tema es que cada uno de esos testers, de esos usuarios que vos tenés, tiene su visión subjetiva. Contratá a una persona que logre tener la visión general, algo unificado, y de esa manera me pasás lo que él haya decidido y yo te hago todo igual, o sea, todos siguen una misma línea. Tercera escena. Yo no puedo creer que esto esté tan lento. No, esto es una cosita de nada, son unos procesos que te están comiendo todo este fierro que me diste, ¿no? O sea, tampoco podemos pedir que ande mucho más rápido con el fierrito que compramos, ¿no? Pero vos me dijiste que con este hardware iba a funcionar bien. Bueno, si voy a esperar que me des el hardware que necesito, podemos estar, no sé, 1 año, 2 años esperándolo. Pero de ninguna manera, vos me pasás cómo tiene que ser el hardware y yo pongo la orden de compra inmediatamente. Bueno, estas fueron, no sé si les sonó conocido algo de lo que pasaba por acá, pero ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de relacionamiento comprador-vendedor? Bueno, que tenemos por lo menos 3 futuros desventurosos o infortunados: el de los compradores, el de los vendedores y también el de los testers, porque nosotros encontramos incidentes que, bueno, repugnan un poco nuestro espíritu de investigación, porque lo que nosotros queremos es ser más incisivos y encontrar aquellos incidentes que realmente sean importantes para el negocio, que realmente sean importantes o críticos, y encontrar los incidentes bloqueantes que no nos permiten seguir con las pruebas. Pero además, estos futuros venturosos se propagan. Y por ejemplo, en este ámbito pueden propagarse un conjunto bastante grande de ciudadanos. Los usuarios son ciudadanos. Después, los tiempos y presupuestos, bueno, se transforman pueden llegar a transformarse en algo casi sin fin y, bueno, con las consiguientes pérdidas de dinero, de tiempo y de esperanzas, que quizás es muy importante también. Y además, la vieja y querida costumbre, que no es solo de aquí, como a veces se piensa, de repartir culpas en vez de sentarse todos juntos a ver cómo se resuelve el problema. Entonces, lo que generamos son frustraciones y más frustraciones. Sigo con este ya que voy a tomar el desafío de manejar estos 2 aparatos de la vez. Hay gente que puede. Para explicar un poco en detalle qué es lo que verdaderamente está pasando acá, vamos a tomar una analogía de los amigos, colegas de Abstractam, que en uno de sus blogs, bueno, también conversando sobre el tema, tratan de plasmar esto, ¿no? La analogía es la siguiente, ¿no? Si nosotros vamos a un médico para verificar cómo es que estamos cada uno de nosotros, seguramente lo primero que hace el médico es un par de pruebas medianamente sencillas y a partir de eso te da cierto diagnóstico, pero indudablemente les va a faltar algunos elementos más, ¿no? A diferencia pasa cuando uno ya lleva ciertos análisis, una ecografía, un análisis de sangre, y en ese punto el médico sí aprovecha, te hace esas pruebas, pero además tiene más información, ¿no? Y con esto te puede dar un diagnóstico más certero. En el software
nosotros lo que estamos tratando de transmitir es que pasa algo medio parecido, ¿no? En particular, lo que estamos tratando de encontrar es cuáles son esos exámenes, esas pruebas que uno debería de solicitar para, de alguna manera, lograr ese diagnóstico, ¿no? Si nos fijamos, lo que uno generalmente consigue cuando pide este tipo de análisis es, bueno, a partir de una cantidad de variables, cómo es que uno está, ¿no? Si está bien, más o menos, alguna alerta. Y si se fijan, es bastante parecido a lo que es un caso de prueba, por ejemplo, ¿no? En el cual hasta tienen los mismos colores, ¿no? Algunos falló, otros me tira una alerta en amarillo, otros también estoy en verde. Entonces, un poco también buscando por acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede en general? Es que el conocimiento de qué es lo que realmente hay que solicitar, cuáles son estas evidencias importantes, está bastante distribuido, ¿no? Entonces, en particular, parte va a estar en el comprador, ¿no? El comprador va a ser quien realmente conoce de la organización, del contexto, de la empresa en general, ¿no? Va a saber qué son los riesgos que ellos han detectado, cómo impactan, qué daños son los que puede llegar a causar. También va a saber cuáles son los usuarios, qué tipo de usuarios tienen, cuáles son las frecuencias con que utiliza determinadas funcionalidades, determinados perfiles. Y por otro lado tenemos a los vendedores, ¿no? Los vendedores, bueno, van a tener el conocimiento del proceso de desarrollo, porque en definitiva son quienes construyeron ese software. Ni que hablar que van a tener el conocimiento del producto. Y de la mano de tener el conocimiento del producto, por la complejidad que pueden tener ciertas funcionalidades, van a tener la información de cuál es la probabilidad de efectos que hay en determinada parte del software, ¿no? Van a saber qué es lo que es más casi cantado, que va a tener algún problemita, y por ahí nos pueden dar muchísima información de por dónde empezar. Pero aparecen unos terceros o tercer grupo de actores que son independientes, ¿no? ¿Quiénes pueden entrar en este caso? Expertos en determinada infraestructura, testers, un grupo de testing independiente, personas que en definitiva van a colaborar con ese diagnóstico a partir de la información solicitada. Bueno, tenemos el tema de quién... Tenemos el tema de quién indica todos esos análisis, porque bueno, el médico nos tiene que mandar análisis, ¿no? O teníamos que tener análisis para que el médico pudiera diagnosticar mejor la calidad de nuestro organismo. Pero ¿quién indica esos análisis? Entonces, es una gran responsabilidad el indicar los análisis, una gran responsabilidad en varios estadios o en varias fases o actividades de todo este proceso de adquirir e implantar software. Por ejemplo, el primer problema son los requerimientos. La gestión y la negociación y la formulación de esos requerimientos para después poder adquirir un software, porque es software adquirir, y que además se pueda probar, se puedan pedir evidencias de pruebas, etc. Muchas veces los requerimientos no están muy bien formulados en el sentido de que no tienen claridad o completitud, o son ambiguos, etcétera, no tienen mínimos criterios de aceptación. Por ejemplo, tiene que andar rápido, qué, cómo, qué parte, etcétera, ¿no? Tiene que responder en menos de 8 segundos. Bueno, ¿qué parte del software? Es decir, no va a ser en todas las transacciones, por ejemplo. Pero muchas veces, además, los requerimientos están, pero no los escribió el grupo de gente más adecuada. O sea, por ejemplo, lo escribieron algunos, sin desmerecer a nadie. El problema es que se tienen que juntar todos. Entonces, de repente lo escribieron los analistas y están totalmente alejados de lo que el usuario o de la gente que está en la parte operativa. Cuando llega allí, pero esto no es lo que yo quería, por ejemplo. O sea, hay que tener mucho cuidado
¿Cómo se formulan? Después, ¿ay, se fue esto? No. Después, los procesos. Antes de comprar, capaz que tenemos que revisar los procesos para ver, a ver, algunos quizás están obsoletos o algunos no nos sirven y no los vamos a... O sea, el software también sirve para automatizar procesos que ya son obsoletos a la organización, por ejemplo, o al negocio, o vaya a ser aquí. De repente hay que hacer una reingeniería, o por lo menos hay que normalizar cosas y no volver a reeditar lo mismo. Bueno, ¿qué ponemos en las licitaciones y los contratos? ¿Cómo los manejamos? Digo, es una gran responsabilidad. Y después, ¿cómo hacemos el seguimiento de todo lo que pedimos? ¿Y cómo estamos pensando en las pruebas de aceptación ya antes? Es decir, ya cuando vamos a comprar o adquirir el software, y no cuando el producto ya está funcionando. Entonces, es como, ¿no? El médico, si están sospechando de que tengo, no sé, diabetes, y me mandan un análisis de, no sé, una radiografía de columna, digamos, bueno, es importante saber eso. Entonces, en realidad, los análisis pueden ser varios. Les decimos algunos, ¿no? Por ejemplo, pruebas funcionales. Le puedo exigir o pedir o solicitar, exigir, la terminología variará, que haga pruebas funcionales. O sea, que haga pruebas funcionales y me traiga las evidencias de esas pruebas. O le podré exigir que haga pruebas de performance. O hay algunas aplicaciones donde el tema de la usabilidad es muy importante. Por ejemplo, entonces le tengo que pedir que haga pruebas de usabilidad. Por ejemplo, esto que estábamos hablando con los ciudadanos, quizás las pruebas de usabilidad pueden ser importantes en algunos ámbitos. También, o de seguridad, de hablar, ¿no? Entonces le puedo pedir eso, pruebas de seguridad. ¿Quiere decir esto que hay algún nivel, que unas están más arriba de las otras? Nosotros consideramos firmemente que no, porque depende del contexto. ¿Cuál vamos a pedir o en cuál vamos a hacer mayor énfasis? Claro que las pruebas, es decir, estamos así absolutamente convencidos de que no hay un orden. En algunas puede ser que yo tengo un producto estable desde el punto de vista funcional, pero estoy comprando una actualización de hardware o de, no sé, de alguna plataforma y entonces lo que me importa es la performance. O sea, depende absolutamente del contexto. Perdón. Bueno, y no queremos aburrirnos, ni aburrirnos nosotros, pero les queremos dar algún punteo de qué cosas se podrían pedir, por lo menos en las pruebas funcionales y de performance, qué cosas podríamos pedir. Bueno, lo primero que tiene que haber para cualquier tipo de prueba es una adecuada descripción del sistema, o sea, antes de comprar, cuando compro, si es un desarrollo a medida, tengo que tener una adecuada descripción del sistema que me diga los componentes, que me diga la arquitectura y que tenga y construir quizás en conjunto un inventario pormenorizado detallado de las funcionalidades y además priorizado, que es más importante, que es más crítico porque no todo es igual y ya sabemos que es imposible probar todo exhaustivamente. Bueno, entonces también tiene que tener un plan de pruebas, tiene que presentar un plan de pruebas. El plan de pruebas tiene diversas cosas, los objetivos de las pruebas, la estimación del esfuerzo, la planificación de los ciclos, las estrategias de prueba. Bueno, yo no lo voy a aburrir, queda acá, los tipos de pruebas de acá, ¿cómo, en qué ambiente se van a hacer las pruebas? Eso es importante. Quizás el comprador tiene una responsabilidad grande en conseguir el ambiente de los datos, o sea, entonces desde el principio, porque si no llegamos a las pruebas, no te lo probé porque no me resolviste el ambiente o los datos, etcétera, todo ese tipo de cosas. También es importante conocer cuál es el proceso de pruebas funcionales que sigue la empresa, cuáles fueron los casos de prueba diseñados o las misiones y sesiones de testing exploratorio. Inclusive se podría pedir a esta altura, porque hay una profusión muy grande de herramientas libres en el mercado, un análisis estático de código que nos diga, bueno, si hay código inaccesible, si hay código
vulnerable, o si, digamos, si hay variables beneficiadas, o sea, hay muchas cosas que se pueden pedir y que ayudan, o sea, arriman los tantitos, ¿no? Al bolillero. Bueno, y pedir los resultados de ejecución de las pruebas. O sea, las pruebas, además de diseñarlas, hay que ejecutarlas. Y la matriz de cubrimiento de trazabilidad según algún criterio que se haya acordado antes. Un poco siguiendo la misma idea de qué evidencias podemos llegar a pedir, pero en este caso, cuando hablamos de una prueba de performance, también es importante saber el proceso, ¿no? ¿Por qué nos interesa saber el proceso? Bueno, un poco cuáles son las transacciones, los flujos que yo voy a, sea una prueba robotizada o una simulación manual, va a interesar cuáles son esos los flujos que yo voy a representar en una prueba, ¿no? Entonces, eso forma parte del proceso. También interesa tener claro cuáles son los escenarios que yo voy a modelar. En una organización puede ser que haya un escenario diurno y uno nocturno, en los cuales son bien distintos y interesa modelar el horario pico de atención online de la empresa, por ejemplo. Y en ese caso nos interesaría saber, bueno, cuántos usuarios van a haber, que esos usuarios a qué ritmo trabajan, los flujos que antes se habían identificado, bueno, cuántos flujos de esos se ejecutan en esa hora pico, ¿no? En definitiva, elegir los escenarios que uno va a querer probar. También es importante los datos de prueba, ¿no? Y cuando hablamos de los datos de prueba van a ser tan importantes los datos que se van a inyectar en los flujos, en los cuales cada uno cada uno de esos usuarios, sean virtuales o reales, van a ejecutar, por ejemplo, para no probar siempre con el mismo, hacer una consulta siempre con el mismo dato y que me atiende a un caché en una base de datos. Pero por otro lado es importante saber contra cuántos datos voy a estar probando en un sistema, ¿no? O sea, si hay un sistema que va a tener tablas con 1 millón de registros, bueno, es importante que se haya probado con esa cantidad de registros, ¿no? Y no que sea una prueba con el sistema a 0 kilómetros, como decimos en general. También es importante ver qué herramientas son las utilizadas. Estamos hablando de una prueba automatizada, bueno, van a haber determinada abanico de herramientas, pueden ser libres o comerciales, las cuales me van a servir para hacer esa simulación. Bueno, es importante que eso quede registrado y verificar si esa prueba realmente está bien simulada, si es posible, ¿no? Si no me está quedando ninguna parte fuera. O sea, con la descripción del sistema que nos decía Mónica inicialmente, también vamos a ver si no hay nada que está quedando de lado. Y lo otro son herramientas de monitorización, porque tan importante como generar la carga va a ser tener monitores en los distintos puntos de la infraestructura, ¿no? Verificar si un tiempo se va alto, bueno, verificar si algo es causa o consecuencia, ¿no? Si el CPU subió, es una causa de que los tiempos están altos o es una consecuencia. Y viene por otro lado. Otras evidencias que también podemos, son importantes en este punto de exigir son los resultados, ¿no? De la misma manera que Mónica decía para las pruebas funcionales, bueno, hay que ejecutar todo esto. Y para ejecutarlo interesa, por ejemplo, tener una gráfica con un histograma de cómo fueron evolucionando los tiempos, tendencias, o sea, capaz que las primeras pruebas los tiempos eran altísimos y luego de hacer determinada ingeniería, trabajo de determinados especialistas, eso fue mejorando. Bueno, es importante mostrar esa evolución y de esa manera uno puede verificar que realmente hubo un trabajo en el fondo en cuanto a performance. La bitácora de ejecuciones me va a permitir saber cuántas ejecuciones se realizaron. No voy a tener por cada una de las pruebas en qué horario se ejecutaron y una descripción de cuánto fue la carga que yo generé, con qué datos, tener una referencia a esos archivos o documentos que tengan monitorización. Por otro lado, de la misma manera que hablábamos de análisis estático o funcional, también en performance existe un abanico de herramientas que te dan cierta información acerca de cómo una página web está respondiendo ante solicitudes, ante distintos problemas en general, ¿no? Pero dan reportes y la ejecución de un reporte lleva pocos minutos y básicamente, como veíamos inicialmente con esos diagnósticos, tener bastante verde la pantalla me va a dejar un poco más tranquilo y va a mostrar cierto trabajo de fondo, ¿no?
cosas que simplemente tocando determinado archivo se pueden solucionar y está bien interesante. Pero todo esto, esta evidencia no va a servir de mucho si no hay alguien que realmente la toma y la analiza, ¿no? Quien analice esa información podrá ser, bueno, la gente que conoce del negocio, especialistas, como decíamos inicialmente, alguien que sepa determinada plataforma, alguien que sepa sobre pruebas, pero muy importante la gente del negocio ahí, ¿no? O sea, saber qué es lo que realmente se probó y verificar si eso es consistente con la realidad de uso del sistema. Y acá... Ahora se copó y sigue. Lo que quería decir respecto a Holmes es que esto es una opinión personal, pero bueno, no resisto la tentación. Si nosotros pedimos las evidencias y no las analizamos, en realidad yo personalmente pienso que podemos producir un efecto como contrario al que buscamos. Porque después entonces si no las revisamos y no vuelve para atrás, entonces el comprador puede decir, nos pide para llenar, es aquello de hacer las cosas formalmente y vaciarlas de contenido. Entonces puede ser muy peligroso. Entonces vale pedir pocas cosas, pero revisarlas, validarlas, verificarlas, que el proveedor sienta que atrás hay un trabajo serio y que tiene que responder también seriamente. Por eso es que las responsabilidades aparecen un tanto de los dos lados, ¿no? No creemos que esto sea solamente algo que tenga que exigir el comprador, no creemos que sea algo que solamente va a exigir el comprador, ¿no? O sea, creemos que también el vendedor puede entrar y hacer de esto algo conjunto, ¿no? O sea, lo vemos como una especie de oferta-demanda, ¿no? O sea, hay cosas que va a poder hacer el comprador, hay cosas que va a poder exigir el vendedor también. En particular, el comprador va a identificar, o sea, yendo a aquello de los niveles que hablábamos inicialmente, para cada tipo de escenario, cada contexto, van a haber determinadas evidencias que son importantes, ¿no? Entonces, la parte de responsabilidad del comprador va a ser identificar esas evidencias. Y la del vendedor, va a ser plantear tipo de pruebas, tipo de evidencias que realmente satisfagan eso que está solicitando, ¿no? Y esto va a ir de la mano de la calidad que uno va a querer, que el comprador va a estar solicitando, ¿no? Y acá es una que entra en eso de la oferta-demanda, ¿no? Van a tener que negociar y decir, estas pruebas son correctas, me satisfacen el nivel de calidad que yo estoy exigiendo y estas evidencias me alcanzan, necesito que me des que ejecutes más pruebas de determinado caso, o sea, con estos resultados no puedo yo poner en producción este software, ¿no? O sea, ahí se van a dar una determinada serie de situaciones en las cuales van a tener que negociar probablemente. Lo otro es, el comprador, con esto de Holmes, lo que viene va a tener que verificar ese cumplimiento y la responsabilidad del vendedor va a ser presentarlas. Un segundo sí, atrás. Con eso de negociar pruebas y validar las evidencias, ¿qué estamos queriendo? Quiero explicar un poco más. Nosotros trabajando en el CES hemos visto toda la gama, ¿no? Que se solicita que el vendedor haga las pruebas, que el vendedor consciente de que es un desafío más grande que el que él está acostumbrado, le dice al comprador, haz estas pruebas, que las hacen entre los dos, comparten los riesgos entre los dos, porque no toda empresa que proveedora de software tiene por qué tener especialización en todos los tipos de pruebas. Por ejemplo, en seguridad capaz que no tiene, o en usabilidad capaz que no tiene, y puede contratar a terceros para que lo haga, puede compartir el riesgo, los gastos, puede pedir al comprador que lo haga. Lo queremos decir en eso, queremos plantear el tema con total flexibilidad, ¿no? No es que le estamos sacando responsabilidad a nadie, al revés, le estamos poniendo más, nos estamos poniendo más responsabilidad a todos. Y entonces la duda acá es, pero con todo esto que estamos planteando, entonces ¿qué hacemos? No compramos nada. De esa manera, si no compramos nada, seguro que no nos vamos a estar comprando un problema. Pero en definitiva nosotros estábamos planteando un desafío y la idea
no es dejar los carritos vacíos, sino que sí se puede. Que sí se puede. No sé por qué puso esto, no me lo consultó, puso una imagen de mujer de compras, en vez de un varoncito, o por lo menos de dos. Y yo, bueno, pero no importa. Nosotros decimos que sí se puede, también porque lo hemos visto, porque hemos visto proyectos infelices, pero también proyectos felices, ¿no? Entonces, es importante son importantes las definiciones preliminares. A ver, si yo quiero comprar un producto o quiero un software a medida, lo que no se puede es estrujar un producto a medida, que muchas veces pasa. Entonces, es importante pensar las cosas al principio. También, ¿cómo voy a gestionar el cambio en la organización? También, la gestión de los riesgos, son todas definiciones preliminares, pero sí se puede lograr hacerlas con lindas cosas con pro. Y para nosotros, o sea, queremos destacar acá, o queremos resaltar acá la responsabilidad, ¿no? Y el rol que le cabe al área TIC o el departamento que sea de la empresa en cuestión, ¿no? Porque para todas, es decir, como promotor, como líder de este proceso, que hablábamos de la gestión de cambio, de la gestión de riesgos, de los requerimientos, de que pide, ayudar a qué análisis pide, etc. Entonces tiene un rol muy importante para nosotros el área de la actividad. Vamos a repetir la función ¿cómo se dice? Con esta idea de que sí se puede. Una consulta, en este campo, en este formulario, perdón, ¿no hay ningún campo que sea obligatorio? Ay, qué suerte que me lo preguntaste, porque nosotros no lo habíamos puesto bien preciso en los requerimientos, y ya te paso esto. Gracias. En general, te digo que estos siempre tienen alguno que otro, ¿no? Gracias. Pregunta. Sos vos. Vos sabés que contratamos a un especialista en usabilidad y nos definió básicamente todo que tiene mucho que ver con la empresa nuestra, ¿no? O sea, te voy a pasar ya los documentos que has generado, tiene básicamente cómo tienen que ser los logos, en dónde tienen que estar todos los combos, de qué forma. Creo que les va a servir un poco. Maravilloso, porque entonces nos evitamos las idas y venidas. ¿Sabes qué? Les recomiendo que vayan pensando cuáles son las transacciones, los flujos que ejecuta un usuario, lo más usado, lo más crítico, que vayan pensando, porque es importante que, o sea, este sistema es crítico, ¿no? Entonces, sería bueno hacer una prueba de performance. Sí, estábamos trabajando un poco con la gente del negocio y viendo dónde convenía hacer pruebas, incluso de concepto antes de que esté todo el producto, para ver, ya ir sacando problemas. Perfecto, sí, tenemos el requerimiento ese de que tiene que estar 24/7 corriendo y sí. Queremos cuanto antes verificarlo. Bueno, un poco lo que decíamos hoy, no hay por qué lograr decir, quizás no se logre todo esto de un solo movimiento. Entonces, siempre se puede trabajar con aproximaciones sucesivas y no decir, bueno, pues lo podemos hacer todo, entonces no hacemos nada. También esto lo vimos, que en diferentes empresas, bueno, para un proyecto se empiezan a incorporar cosas que antes no estaban. Siempre es bueno plantearse, aunque sea mentalmente, y escribirlo es un buen ejercicio, una matriz de cambios. O sea, ¿qué hacía yo antes? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué puedo lograr mañana? ¿Y qué puedo lograr traspasado mañana? En cuanto a cómo expreso los objetivos de calidad, cómo gestiono los riesgos, cómo negocio. Es decir, sobre todas estas cosas yo puedo hacer una matriz y decir, bueno, ¿cómo lo hacía? Y cómo me lo voy planteando hacer en aproximaciones sucesivas o para un proyecto, y después, si eso es exitoso, lo puedo expandir a una organización, y ver qué voy pidiendo, siempre con esa idea de que tengo que poder validarlo, ¿no? Del otro lado, para hacerlo vivo, para que no quede letra muerta en los papeles que yo personalmente pienso que es peor.
Y bueno, es importante después de cada proyecto, de cada iteración, hacer un análisis post-mortem del proyecto, esperemos, y no de sus participantes, porque murieron en el intento. Entonces, porque de ahí se sacan las enseñanzas para la próxima iteración, para el próximo plan. Bueno, con esto no... Lo que estamos planteando no es que se certifiquen cada una de esas evidencias, ¿no? Sino lo que estamos planteando es que tratar de identificar, sí, las evidencias que por cada uno de los distintos niveles de calidad que estoy necesitando, cada una de las pruebas, cuáles son las evidencias que voy a necesitar. Y bueno, de esa manera, brindar herramientas, digamos, o sea, el objetivo principal es poder brindar herramientas tanto a compradores y vendedores, y que de esa manera lograr un compromiso conjunto, como tratábamos de transmitir, para que tanto compradores como vendedores tengan herramientas y que les facilite a lo que sea este proceso de mejorar la calidad del software y comprometerse tanto compradores como vendedores, ¿no? De esta forma, digamos, tratar de bajar el nivel del fantasma que hablábamos inicialmente. Bueno, hasta acá era lo que queríamos transmitirles. Tenemos un espacio para preguntas. Así es, si quieren hacer algún tipo de pregunta, algún comentario, levanten la mano. Me parece que con la performance quedó todo súper claro. Por favor, un aplauso para Moncha. Bueno, ahí le dejamos, digamos, más que agradecerles y dejarles algunos links que pueden ser de utilidad y contactos. Muchas gracias.